Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Canopix Linux. A continuación te enseñaré a cómo gestionar usuarios y grupos por medio de la línea de comando de este sistema operativo. Antes que nada te daré una breve explicación sobre los usuarios y grupos en este sistema operativo. Linux es un sistema operativo multiusuario y a la vez es multitarea. Esto es, que más de un usuario puede trabajar en el sistema de forma simultánea con otros. O sea, tú puedes loguearte y a la vez otro usuario puede estar logueado en el mismo sistema operativo. A diferencia de Windows, que solamente un usuario puede trabajar en él. Dos usuarios no pueden trabajar al mismo tiempo en el mismo sistema operativo Windows, pero en Linux es totalmente diferente. Cuando se ingresa al sistema es necesario que se identifique con un login y una contraseña. El login es un nombre que identifica de forma única al usuario. ¿Qué es lo que crearemos? Crearemos un usuario que tenga un nombre específico y este se podrá loguear en el sistema con su nombre. La contraseña debe ser una combinación de letras, números y caracteres especiales. Esto se debe a que necesitamos que nuestro sistema Linux sea totalmente seguro y esto lo garantizamos poniendo lo que se llama contraseñas bien complejas. También el sistema de contraseñas de Linux es de tipo unidireccional. Esto quiere decir que nuestra contraseña no es almacenada como texto, sino que es cifrada y guardada tal como es. Cuando entramos en el sistema y escribimos nuestra contraseña, esta es cifrada y comparada con la que está almacenada. Si estas coinciden, la identificación es positiva. Si no coinciden, no hay identificación. Esto es el modo de acceso a nuestra cuenta de login. Existen tres tipos de usuarios en Linux, que son el usuario normal, el usuario del sistema y el usuario root. Generalmente el usuario normal es aquel que se loguea en el sistema para poderlo controlar en cierto modo. También tenemos lo que se llama el usuario del sistema, que es aquel que no tiene que loguearse en el sistema operativo para usarlo. O sea, por ejemplo, tenemos un servidor Linux en la red. Este servidor da, por ejemplo, servicio de correo FTP o NFS, y yo como usuario cliente accedo a un servicio de ese servidor Linux, pues yo soy un usuario del sistema porque estoy usando un servicio que me ofrece dicho sistema operativo. También está el usuario root, que es el superusuario, como usualmente los administradores de Linux le llaman, y es aquel usuario que tiene todos los privilegios. O sea, él puede manipular el sistema operativo a su antojo. Nosotros tenemos también en nuestro sistema operativo Linux lo que se llaman tres archivos esenciales, que es aquello que manejan los grupos y los usuarios dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, tenemos el primero que mostraré, que se llama etc/passwd. Es aquel que se encarga de guardar la información de los usuarios. Aquí, por ejemplo, están los usuarios en sí de nuestro sistema operativo y se encuentran bajo un index o una, por así decirlo, una sintaxis que es un poco compleja al principio de entender, ya que tiene cosas que realmente no hemos estudiado a profundidad, pero que a continuación explicaremos de una manera dinámica. También tenemos lo que es el comando etcétera group, que es aquel que se encarga de manejar los grupos creados en nuestro sistema operativo. Y por último tenemos el comando, o el directorio, perdón, no es comando, son directorios, que es aquel que se encarga de gestionar las contraseñas cifradas de los usuarios. Cada contraseña aquí está cifrada. Estos son todos los usuarios que están en mi sistema y cada uno de los datos, por lo que podemos ver, está cifrado. O sea, no es legible. Vemos la pantalla y vamos a continuación a ver un poco de la sintaxis de cada uno de estos directorios. A ver, si ejecutamos sudo d otra vez el directorio, por ejemplo grow, en este caso, vamos a ver que la síntesis será la siguiente.
En este caso se especifica el nombre del grupo. Nuestro nombre se llama, por ejemplo, en este caso se llama sys. También está lo que se llama nuestra contraseña, y también está lo que es el GID, que es el Group ID. El Group ID es la identificación del grupo, o el número que identifica al grupo en este caso. Generalmente las síntesis son muy similares. Por ejemplo, vamos a ir al de passwd y explicamos que en passwd tenemos la siguiente síntesis. Tenemos, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos el login de nuestro usuario, la contraseña, seguido por el user ID o la identificación del usuario, el group ID sería los comentarios, que podría ser tanto el nombre completo de nuestro usuario como un comentario cualquiera. Tendremos también el directorio en donde se guarda nuestro usuario, y también por último tenemos el intérprete de comando de donde este se va a mover, que en este caso sería el bin/sh. Esa sería la composición de cada uno de los archivos de usuarios que se encuentran dentro del directorio correspondiente a passwd. También tenemos lo que es el último, shadow, pero no lo vamos a ver a continuación por cuestiones de que queremos ahorrar un poco de tiempo, pero generalmente las síntesis son muy parecidas. Vamos a limpiar y vamos entonces a proceder a lo que vamos a hacer específicamente en este video, que es la gestión de usuarios. Cómo gestionamos usuarios en Linux Canopix. Lo primero que vamos a hacer es que existe un usuario un comando súper conocido, que es el comando user add. User add es aquel comando que nosotros utilizamos para agregar un usuario. Por ejemplo, vamos a agregar un usuario que se llama Julio. User add agregó automáticamente un usuario que se llama Julio. Ahora, existe otro comando que nos ayuda específicamente a crear un usuario especificando más información. Por ejemplo, vamos a crear un usuario que se llame Julios, por ejemplo. Lo va a crear y va a pedir que automáticamente le creemos directamente el password a nuestro usuario. Este usuario se llama Julios Armando, por ejemplo, y su número será el siguiente. Vemos que nos pide diferentes números. Eso es más, por ejemplo, para datos empresariales, más que para otra cosa. Otro opcional nos pide muchísimos números y al final nos pregunta si los datos son correctos, y si no son correctos podemos decirle que no, y si son correctos podemos decirle que sí. En este caso son correctos. Ahora, también nos permite este sistema con el user add crear, por ejemplo, diferentes o podemos crear diferentes modalidades de usuario. Por ejemplo, podemos crear a un usuario especificando su ID. Ponemos user add -u, que en este caso sería la agregación al comando para reconocer el user ID. Lo agregamos, el user ID sería, por ejemplo, 320 y el nombre del usuario sería Carlitos. Automáticamente tenemos un usuario llamado Carlitos que tiene como user ID 320. Esto lo podemos ver ejecutando el directorio passwd y vemos que al final se agregó el usuario Carlitos con el user ID de 320 en el directorio Canopix bajo el nombre de Carlitos, y este va a ejecutar la interfaz, por así decirlo, o su bash, que sería el directorio bin/sh. Salimos y limpiamos. También podríamos especificar un usuario en su creación, su comentario. Esto lo hacemos ejecutando sudo, agregándole la sintaxis a, y entre comillas, una comilla, no doble comilla, podríamos poner Juan Armando, que sería el nombre completo. Podríamos especificar dentro del comentario el nombre completo de nuestro usuario, que se llamaría Juan. Disculpe.
Parece que hay un error. Vamos a crear otro usuario. Oh, me faltó la síntesis. Limpiamos. Me faltó el user add, que no lo agregué. Ahora sí. Juan Armando, su comentario. Este usuario se va a llamar, por ejemplo, Cuba. Y automáticamente ha sido creado. Lo revisamos otra vez con el mismo comando que ejecutamos ahorita. Y vemos que se agregará con el comentario de Juan Armando, el usuario add, y automáticamente será agregado un ID. Si, por ejemplo, nosotros no le configuramos un ID manualmente a un usuario, este crea su ID propiamente y también crea un grupo bajo su mismo nombre. O sea, tiene la habilidad de crear su ID automáticamente y su grupo. También podemos asignarle un directorio en donde este trabajaría, que sería user add, en este caso sería -d home, y vamos a agregarle software bajo el nombre de M. Santos. Este usuario tendrá el privilegio de trabajar, o sea, su área de trabajo será el directorio home/software. Limpiamos y también podríamos hacer que un usuario no tenga acceso a la terminal de nuestro sistema operativo. Esto lo hacemos con user add -s bin false, o sea, no puede ejecutar el shell. Vamos a llamarlo, por ejemplo, operador 30. Automáticamente operador 30 no tiene acceso a lo que se llama el shell de nuestra máquina. Ya por último, para terminar esta primera parte de la configuración de usuarios en Canopus Linux, vamos a ver entonces la configuración estándar que se le agrega a los usuarios. Estándar es por defecto. Vemos que por defecto se va a agregar al grupo 100, al home/canopus, o sea, al directorio, y así sucesivamente podemos ver los privilegios por defecto que se le asignaría a un usuario que acabo de crear. Eso quiere decir que si yo creo un usuario que se llame Julios o Jugos, en este caso, disculpe, este usuario tendrá esos privilegios por defecto, a menos que yo lo cree bajo otros más. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la configuración de usuarios en Canopus Linux. No se pierdan la segunda parte de este video tutorial tan interesante. Espero que hayan aprendido, que Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente.